Bueno, mientras vamos volviendo y aprovechando este pequeño espacio de avisos parroquiales, este, en el aula virtual ya está subida la parte de la guía de trabajos prácticos que incluye comunicación celular, fisiología renal y equilibrio hidroeléctrico. Y creemos que hasta ahí completaríamos todo el bloque de temas que entra en el primer parcial. O sea que ya tienen este, eh, la parte para hacer las preguntas y las autoevaluaciones. ¿Y dónde está eso? En la pestaña de siempre, donde dice recursos, guía de actividades prácticas. ¿Sí? Fede, ya tenemos fecha del primer parcial. Es el primer parcial. El primer parcial es después del 15, 20 de junio, por ahí, para fin de mes, ahí es el primer parcial. Y ya le vamos a avisar bien con anticipación, pero para que vayan teniendo en cuenta. En junio siempre es el primer parcial, después del 15. Bueno, quiero ejemplo de ustedes que abran micrófono y me digan qué ejemplo pueden encontrar si fuera a hacer una analogía con nuestra vida diaria de este caso de la convergencia de respuesta. O sea, dos informaciones diferentes o primeros mensajeros o señales diferentes que llegan, ¿no es cierto?, a diferentes células diana, target o blanco, pero que ambas ejecutan la misma respuesta. O puede ser la misma célula, dos señales diferentes que llegan a la misma célula y entonces provocan la misma respuesta. Sean creativos, a ver. De mientras el profe Fede también piensa, pero él dice el último. ¿Puede repetir la pregunta, profe? No estaba atento, profe Fede. Bueno, es el ejemplo de converger a la misma respuesta, ¿no? Dos señales diferentes, primeros mensajes diferentes, llegando al mismo tipo celular, ¿no es cierto?, provocan la misma respuesta. Dani no entendió. Puede ser, por ejemplo, ante una sensación de frío, que bueno, que haya células del cuerpo que provoquen el sentido de tiritar y que a la vez, o sea, que serían como las contracciones de los músculos y que a la vez haya músculos como el corazón que traten de bombear más rápido o que... ¿Cómo sería? Claro, la misma respuesta es contracción. Ahora el ejemplo en la vida diaria, ¿cómo sería? Porque adrenalina es verdad que hace que el corazón lata con más fuerza y frecuencia también, ¿no? Pero en este caso sería, para que entendamos, que late con más fuerza, ¿sí? Estoy asustado, tum, tum, me hace el corazón. Y a la vez también me contrae los músculos somáticos. En tu ejemplo sería adrenalina, supongamos, y acetilcolina hicieron que el músculo se contraiga, músculo esquelético, ¿sí? Adrenalina tuvo una convergencia en corazón porque también hizo que se contraiga, ¿verdad? En este caso, siempre el corazón se contrae y relaja, pero en este caso aumentó la fuerza. Pero falta algo que me digan de la vida diaria. Profe, ¿podría ser, por ejemplo, la misma respuesta de comer frente a dos señales como el hambre o la ansiedad? Sí. Está muy bien. Dos tipos que me gusten me dicen lo mismo.
Puede ser que se me está yendo el Sí. colectivo y necesito correr porque si no se me va, acelera la frecuencia. Es casi lo mismo la huida porque necesito correr porque se me va a perder el bondi, voy a llegar tarde, múltiples factores. Bueno, ¿y cuáles serían los dos estímulos diferentes o las dos señales diferentes? La verdad que no las pensé. Claro, una te llamó el chique que te gusta y vos salís volando a buscar el colectivo. Y otra es se te hizo la hora de llegar al trabajo. La respuesta es la misma, el estímulo fue diferente. Dos chiques me invitan a salir y me dicen los dos de que me llevan al boliche Turris, que está muy bueno. Son dos distintos con la misma información que llega a mí. Y a los dos les digo que sí. Y salimos a Turris. Entonces convergieron dos señales diferentes en la misma respuesta. Solo que uno le puse el receptor para el jueves y el otro para el viernes. ¿Sí? Convergieron en que yo salga con uno y con otro, ¿sí? Bueno. ¿Qué problema en ese caso? Ja, 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 eso ya es un problema. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, voy a hacer algo chiquito acá, espero que se vea porque después necesito el resto de la pizarra. Entonces, una célula acumula una señal en sus vesículas secretorias, la libera, ¿no es cierto? Libera por exocitosis la señal. Y si ella misma tiene receptores para esa señal, cuando libera la señal, puede saturar sus propios receptores y entonces la célula se está autoestimulando. Esta es una señal autócrina o autocrina, como más les guste. Si la señal tenga ella misma o no el receptor, llega a células vecinas que tienen el receptor, o sea que son target, tienen el receptor para esa molécula o varios receptores diferentes específicos para esa molécula, y entonces la señal difunde, por eso lo hago más espaciado acá y más juntito acá, difunde y satura los receptores de las vecinas. Esa es una señal o un mecanismo también parácrino. Hay otro, bueno, y finalmente, por supuesto, usando el vehículo de transporte a distancia, que sería el capilar sanguíneo, acá voy a hacer un blanco y acá los rojos. Bueno, entonces, si la señal difunde, pasa el endotelio vascular, entra al plasma y es llevado a distancia. Entonces, acá también, por gradiente, va a difundir y llegar a estas. Esta es blanco o target y esta no. ¿Por qué? Porque esta tiene receptores y esta no. Entonces, acá el mecanismo es a distancia y es un mecanismo endocrino. Usa endo, el medio interno, para llegar a distancia. Finalmente, hay uno más, pero estos serían mecanismos locales, ¿no? En esta parte estoy haciendo mecanismos locales y acá estoy haciendo mecanismos más
sistémicos. Y hay uno más que es de contacto. Acá hay otra célula vecina y, si ustedes recuerdan, algunas de las proteínas integrales de membrana se relacionaban con las de la célula vecina. Y esa unión, ahora voy a hacer como más grande esa unión, ¿no? Acá está la membrana de una célula, acá está la membrana de otra, acá están las proteínas integrales, glucoproteínas de una, y acá están las proteínas y glucoproteínas de la otra. El hecho de que estas proteínas integrales o integrinas de membrana, que normalmente están asociadas, si recuerdan, a la red de actina del interior de esta célula, o sea, el citoesqueleto y demás. Vamos a hacer así para que no lo confundan con los otros. Digo, el hecho de que estas proteínas de unión se suelten, es decir, no se unan, esto es una información para esta célula y para la otra también. Y que se unan también es una información para ambas células. Y activar o desactivar estas uniones, las células también lo controlan. Entonces, es otra forma de informarse con células vecinas. También recuerden que no solamente la información va a provenir de una célula vecina, también puede provenir de la MEC, o sea, de la matriz extracelular. Si tenemos la misma membrana de esta célula con su integrina acá, bueno, y acá puede haber, por ejemplo, fibras de la matriz extracelular. Entonces, ¿por qué la célula se queda donde está? Y porque está recibiendo información. ¿Y cuál es la señal? La señal es la fibra de colágeno o de elastina o de laminina o fibronectina, lo que sea que hay en el medio extracelular y se queda ahí. ¿Cómo hacen las células del conectivo laxo para quedarse donde están? Bueno, están tomando información de la matriz que les rodea. ¿Cómo sabe una célula, por ejemplo, macrofágica o macrófago que está ahí en el tejido conectivo, que debe empezar a moverse y salir y meterse entre las células endoteliales a la sangre e ir a otro sitio? Y porque le llegó una sustancia señal, una citoquina probablemente, que le dijo, movete que hay que ir a fagocitar. Entonces, no siempre son difusibles, también las señales pueden ser no difusibles, estar en el medio extracelular, estar en la membrana de otra célula, ¿ok? Esto es comunicación con vecinos o conmigo mismo a nivel local, o ya con todo, o sea, ustedes no conocen a todos los seres humanos de Córdoba, o de la provincia de Córdoba, o de la ciudad de Córdoba. Saben que están, pero no los conocen. Sin embargo, hay comunicación, digamos, en la comunidad de lejos con algunos de ellos, aunque no los conozcan, ¿no es cierto? Entonces acá pasa lo mismo, las células, de acuerdo a toda la información que reciben de lejos y del entorno, generan su propia respuesta, generan su propia información para otros cercanos o lejanos. Y de esa manera se arma toda una red de información que mantiene obviamente al organismo conectado y actuando coordinadamente. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ir al fenómeno de qué pasa cuando la señal está llegando al receptor, qué pasa con todo esto hasta que la célula ha hecho su respuesta, ¿sí?
sea, qué está pasando en el interior ahora de la célula, una vez que la señal ha quedado ahí en el receptor afuera, y esto sería lo que se llama la transducción. Bueno, estoy dando un montón en un solo día y sé, pero es la única manera también de que después lo tengan predigerido para ir al libro, hacer los ejercicios y pasar este tema rápido, ¿sí? Porque esto lo interesante va a ser aplicarlo luego en los sistemas, no tenerlo así en teoría nomás. Bueno, entonces, célula genérica de nuevo. Vamos a hacerle vecinas para que no esté sola. Y tenemos acá algo que ellas mismas segregan, que va a ser su lámina basal. Acá tenemos uniones, por ejemplo, en banda. Tenemos acá vasolateral, algunas uniones. Bien. Estas células, más cerca o más lejos, recordemos que por allí va a haber más cerca o más lejos algún capilar sanguíneo y por aquí van a difundir las señales. Como acá vienen en este momento más concentradas que en el intersticio, difunden hacia el intersticio y como encuentran receptor específico, se une. Bien, obviamente que el tamaño del receptor está agrandadísimo para que entendamos cómo es el proceso. Supongamos, a ver, vamos a hacer un ejemplo concreto. Bien. Sí. Supongamos, estoy buscando un ejemplo fácil de entender ahora. Bueno, supongamos que esta es una célula secretora Sí, supongamos que esta es una célula secretora de lágrima. La lágrima es una solución salina secretada por esta glándula lacrimal que está en el vértice interno del ojo, que a propósito, en cuanto a la tonicidad para las células de la conjuntiva del ojo, ¿cómo sería la lágrima? Hipertónica. No, profe, ¿qué preguntó? Ah. Lo que pregunté fue, a propósito de esto, la lágrima, o sea, esta solución salina que secreta el lagrimal para humedecer constantemente el ojo, con respecto, ¿cómo es en su tonicidad con respecto a las células, es decir, a las células de la conjuntiva que cubre el ojo? Y isotónica, profe, si no se inflamaría el ojo todo Claro, el tiempo. estaría... Pero cuando lloramos, ¿por qué?
Si fuera Porque hipertónica, es insangue. hipertónica es cuando te echas agua con sal o vas al mar y te arde el ojo, ¿sí? Eso es hipertónico. Es isotónica porque justamente la libera el organismo, tiene que ser isotónica. El organismo, en principio al menos, no secreta nada que le haga daño a sus propias células. Entonces, la lágrima, podemos decir, una solución salina isotónica para las células de la conjuntiva que la mantienen húmeda. Bien. Bien. Esta célula, cuando secreta lágrimas, digamos, secreta lágrimas cuando le llega una señal de hiperosmolaridad en la superficie del ojo, ¿sí? O sea que lo que podríamos decir es, secreta lágrima cuando le llega una señal que hayan liberado, ¿sí?, neuronitas que son sensibles al exceso de sal, ¿sí?, al exceso de osmolaridad. Esas neuronitas, ¿sí?, que están ahí sensando esa sequedad, que es lo mismo, falta de agua que exceso de sal en este caso, disparan, y cuando disparan, la señal que disparan es esta azul, ¿sí? Al liberar esta azul, ingresa por sangre, va a las células del lagrimal, y entonces la señal se une a su receptor en el lagrimal, y la célula, ¿qué hace? Como respuesta, libera, ¿sí?, lágrimas. O sea, sal con cloruro de sodio, bicarbonato, o sea, todo lo que sabemos que es solución o líquido extracelular especial para este caso. Entonces, para los efectos nuestros de nuestro análisis, estamos enfocándonos en una célula que recibe la señal para que ella libere una secreción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó entre medio? ¿Y por qué digo entre medio? Porque, primero, si una señal, ya lo sabemos, queda en la membrana, o sea, uniéndose al receptor y no ingresa acá, es porque su naturaleza era de varios aminoácidos o proteica, en definitiva, no difunde por la bicapa de lípidos. Entonces, señales, para resumir, proteicas, van a quedarse afuera, no pueden ingresar al citoplasma. Este tipo de moléculas sí o sí tienen su receptor en membrana, no hay otra. Por lo tanto, es un mensaje que debe ser interpretado en el interior celular sin que el mensaje ingrese. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante lo que conocemos como transducción de señales. La transducción de señales es recibir un mensaje primario o una señal, lo tenemos que transformar a algo en el interior celular. Más cantidad de mensaje llegue, más cantidad de esta señal interna genera la célula. Por ejemplo, la respuesta es liberar algo, exocitar algo, transportar algo hacia afuera, hay movimiento. Entonces, normalmente en este tipo de señales que generan exocitosis, movimiento, el que generamos acá adentro es un aumento
del catión calcio. Aumento del catión calcio intracelular, flujo de calcio, dicen algunos textos, en el interior celular, etc. Entonces, si esta señal, supongamos que fuese adrenalina, ¿sí?, llega a su receptor y no ingresa a la célula, más adrenalina hay fuera, más calcio intracelular se genera. Es como que el reemplazante interno de la molécula que no puede ingresar. Entonces, el primer mensaje, adrenalina, también se le dice primer mensajero, queda fuera y genera, en lugar de ingresar porque no puede, lo que llamamos el segundo mensajero o mensajero intracelular. Uno de los más conocidos es el catión calcio. Ahora, le estoy diciendo más o menos el final de la historia. Para estas células, por lo que disponen en su interior, cuando hay calcio libre en el citosol, hace que se activen este mecanismo de exocitosis o de transporte de la sal y el agua para afuera, porque es un movimiento. En general, todas las células que respondan exocitando hormonas, exocitando citoquinas, exocitando mucus, exocitando jugos enzimáticos como los jugos pancreáticos, jugo gástrico, sudor, todo eso que es exocitosis, movimiento de vesículas, es porque el mensajero interno, segundo mensajero, es calcio. Y esto mismo pasa con el movimiento de las fibras de las células musculares dentro. Si esta célula fuera una célula llena de actina y miosina de tipo muscular, su respuesta hubiera sido ante el calcio la contracción, no la secreción. Entonces, para resumir, cuando la célula es contráctil o secretoria, normalmente lo que la hace contraer o secretar es que aparezca en su citoplasma el segundo mensajero o mensajero intracelular calcio. Ahora bien, ¿cómo aparece el calcio? Dijimos que en el citosol de una célula, líquidos intracelulares, LIC, recuerden, el calcio intracelular era 0,000001 molar. O sea, casi no hay. ¿Por qué? Porque las células tienen dos formas de no tener el calcio en el citosol. Uno, bombas de calcio que todo el tiempo con gasto de ATP, porque son bombas, lo sacan fuera. Las bombas de calcio en la membrana sacan el calcio fuera. En este tipo de células, en general, la mayor parte del mecanismo es este, pero también tienen otro, que es tener un REL bastante desarrollado que funciona como reservorio de calcio. Entonces, meten el calcio dentro del REL y lo transforman en un reservorio de calcio. Lo que estoy diciendo entonces es, acá en el citosol no hay. El calcio está o fuera de la célula bombeado o bombeado también por bombas al interior de los reservorios de calcio. Incluso en la mayoría de las células que responden o usan calcio para esto, también lo guardan en las mitocondrias.
que funcionan a veces como reservorio de calcio. Entonces, calcio intracelular, citosol, 0. Llega la señal adrenalina, según el receptor, provoca que desde el medio extracelular o desde los reservorios de calcio se abran los canales e ingrese calcio del exterior o sea liberado desde los reservorios, aumentando el calcio intracelular. El calcio es el que se une a proteínas determinadas para motorizar que esas proteínas motor, usando ATP, traca, lleven la vesícula y exociten. O activen transportadores que sacan sal para generar la lágrima, en este caso. ¿Se entendió hasta acá? Profe, una consulta, y ahí en ese caso, el primer, digamos, como primer camino, yo le diría, el calcio que va a requerir lo va a hacer primero del REL y después las bombas, ¿se puede interpretar así? No, vos tenías una bolsa con poco calcio, digamos. En la pared de la bolsa tenés bombas de calcio. Entonces, todo el tiempo que sea posible, calcio que anda por el citosol, la bomba lo toma y plum, adentro, plum, 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 plum. Todas las bombas lo guardan el calcio. Eso queda así, siguen guardando todo calcio del citosol, por eso hay muy poco en el citoplasma. Cuando llegue la señal esta a membrana, que no ingresa a la célula, se va a transducir, que sería parecido a traducir, que esa sustancia de afuera sea reemplazada por calcio adentro. ¿Cómo? Abriendo los canales de calcio, que como el calcio está acumulado, por gradiente de concentración, sale, al abrir los canales, sale al citosol. Entonces, más señal de la sustancia o primer mensajero llegue, más se van a abrir canales en los reservorios de calcio y más calcio va a aparecer en el citoplasma. Acá, además de las bombas, digamos, tendríamos que dibujar los canales cuando se abren la compuerta de calcio. O sea, lo que ocurre cuando llega esta sustancia es la apertura de canales de calcio de los reservorios. Y eso permite que el calcio salga de los reservorios al citoplasma. Conclusión, se incrementa el calcio celular o intracelular, ¿sí? Y luego, esto provoca el efecto de salida de vesículas o productos, pero ya las bombas, se cierran los canales y las bombas empiezan a guardarlo de nuevo. O sea, no paran las bombas, en realidad nunca. Con lo cual lo volvemos a guardar en el reservorio y vuelve a llegar señal, vuelve a soltarse calcio en el reservorio. Se lo guarda por las bombas. Llega señal, se abren los canales de calcio, se suelta calcio en el interior celular. Las bombas lo guardan. Y así, entonces, si sigo con el ojo seco, va a seguir llegando señal al lagrimal y las células van a seguir, gracias al aumento de calcio interno, liberando lágrimas. ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora a cambiar el tipo celular. Vamos a sacar esta vecina y vamos a ir a otro tipo celular. Que va a ser el músculo esquelético o estriado o somático, con sus estrías, sus células largas, sus multinúcleos, sus muchas mitocondrias, etcétera, etcétera. Pero acá lo que voy a dibujar como importante, lo tendría que haber hecho más gorda. Sí, la voy a hacer más gorda. La vamos a hacer bien gorda para que se entienda.
Bien. Acá hice las estrías, acá tengo núcleos periféricos y acá tengo algo muy importante, que son a nivel tamaño molecular, o sea que ahora lo voy a hacer muy enorme para que se vea, tengo filamentos gruesos de miosina, así, ¿sí? Nada más que en 3D, o sea, muchos filamentos gordos de miosina, que es una de las dos proteínas contráctiles, el filamento grueso. Espero que se vea ahí. Y luego tengo los filamentos finos que van intercalados entre las miosinas. Actina, digo, el filamento delgado o fino, que son las de actina. Y todo eso está ensamblado en discos proteicos, así. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es el estado, esto se repite y se repite, actinas y miosinas ensambladas, formando lo que molecularmente llamamos la miofibrilla, o sea, la fibrilla contráctil que hay dentro de toda célula muscular esquelética. Esto se repite, insisto, de nuevo acá todas las miosinas, de nuevo acá los filamentos delgados entre ellas, que están solapados en parte, ¿no? Los finos con los gruesos. Pero cuando hay acortamiento o contracción, aumenta el grado de superposición o entrecruzamiento de ambas. O sea, miosinas y actinas que están en relajación, cuando uno contrae el músculo es porque se acorta cada célula, acortándose todas, y así se acorta todo el músculo. Entonces, contracción significa aumentar el grado de intercalamiento o de superposición de las fibras finas y gruesas de miosina y actina. Entonces, aunque lo voy a dibujar juntos, no ocurren juntos, porque yo ahora voy a dibujar cómo estarían en contracción. En contracción, esta unidad contráctil, que es el sarcómero, se habría acortado, igual que este otro. Solo hago la salvedad que cuando se contrae una miofibrilla, todos los sarcómeros se contraen y cuando se relajan todos. ¿Qué pasa en la contracción? Las miosinas casi se encuentran al medio y la actina aumenta el grado de superposición con la miosina, entonces se acorta el sarcómero, ¿sí? Repito que esto ocurre en toda la miofibrilla, o toda está relajada o toda está contraída. ¿Qué pasó para que aumente la superposición, o sea, la contracción entre las miofibrillas de actina y miosina? Pasó una cosa, que es que entró calcio, o sea, acá, dentro de este citosol, hay poco calcio porque está guardado, ay, lástima que no tenga otro color, pero lo voy a hacer con este. Entre medio, en toda la miofibrilla, hay mucho REL, así, que tiene que mucho calcio en su interior. Pero acá, entonces, entre medio de las miofibrillas, no hay calcio. Este es un retículo especial, que es un REL, que se llama sarcocarne plásmico. El retículo sarcoplásmico es un REL adaptado, muy
profuso, como se dice en los textos, o sea, mucho hay en toda la célula. Recuerden que esta es una muscular estriada o esquelética, que tienen un alineamiento de cientos de miofibrillas empaquetadas en su interior con mucho REL, y ese REL es un reservorio de calcio. El retículo sarcoplásmico es un reservorio de calcio. Las bombas están guardando el calcio todo el tiempo en ese REL, en ese retículo sarcoplásmico. Al hacerlo y no dejar calcio, actina y miocina están separadas o poco superpuestas, o sea que hay relajación. Pero en cuanto aumenta el calcio liberado desde el retículo sarcoplásmico, es el calcio el que provoca, mediante otras proteínas que están involucradas acá, que se unan actina y miocina. Calcio liberado acá, que bañe actina y miocina, hace que hagan traca, 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 y se contraiga la miofibrilla, se solapen más o se entrecrucen más, como es el término correcto, la actina y miocina, y se contraiga el músculo. O sea, lo que estoy diciendo, muchachos, es, cada vez que ustedes dicen voy a mover el dedo, ese músculo que se contrajo, cada célula en su interior hizo el calcio desde el retículo sarcoplásmico y se contrajo. Los bombas lo vuelven a guardar en el retículo sarcoplásmico y ustedes relajan. Dos requisitos hay para la contracción muscular, y sea en este u otro músculo, ¿no? Para la contracción muscular tienen que tener, aparte del aparato, digamos, molecular adecuado, actina, miocina, etcétera, etcétera, tienen que tener dos cosas. Calcio que llegue a la estructura de la proteína contráctil y una provisión de ATP. Claro, sin energía no se contrae el músculo. Ya vamos a ver después el músculo para qué es el ATP. El ATP, claro que se requiere para proveer energía, pero en realidad lo que está haciendo acá es permitir que una vez que se han unido las dos fibras, actina y miocina, digamos, para la contracción, se puedan separar para volver a la relajación. Si no, quedan así enganchadas, el músculo contraído no se puede soltar. Eso sería la tetanía o tétanos. Bueno, entonces, vimos el primer caso, una célula secretoria que ante una señal incrementa el calcio como segundo mensajero intracelular, y eso implica que esta célula hace lo que está preparada para hacer, su respuesta típica, y su respuesta típica era secretar un efector glandular. El otro tipo de efector es el músculo y su respuesta es la contracción. Entonces, ante una señal, no hemos dicho todavía cuál es, transduce al interior un incremento de calcio liberado o intracitoplásmico. Ese calcio es liberado desde el retículo sarcoplásmico, en el caso de esta fibra muscular estriada, y el calcio, si hay ATP, es el responsable de que la fibra o miofibrilla de relajada pase contraída. ¿Cómo soltamos ahora para pasar de contracción a relajación? Tenemos que retirar el calcio que está bañando acá las fibras. Para eso las bombas empiezan a guardar el calcio en el retículo sarcoplásmico, lo sacan y al no haber más calcio, las fibras se pueden descruzar, digamos, y entonces pasamos de nuevo a relajación. La respuesta de este efector fue la contracción y el retiro del calcio fue la relajación. Entonces, cuando busquen ejemplos de células que tengan como segundo mensajero intracelular el calcio, un ejemplo muy bueno es buscar cualquier músculo, el cardíaco, el liso o, como estoy explicando ahora,
el somático o esquelético. ¿De acuerdo? Y también cualquier otra célula secretoria que mueva las vesículas a exocitosis, secrete algo. Y bueno, finalmente después vamos a ver que también las neuronas, cuando liberan neurotransmisor, lo exocitan. Así que las neuronas liberando neurotransmisor también son un excelente ejemplo de célula que responde mediante el mecanismo de transducción del calcio, o sea, que utilizan elevar el calcio intracelular como segundo mensajero ante la señal externa. Ahora me faltaría que me hagan la pregunta del millón. ¿Cómo supo esta célula estriada que tenía que contraerse? Bueno, para una fibra celular estriada, músculo estriado, su estimulante, o sea, quien la va a hacer contraer, es la acetilcolina, que se abrevia ACH. Cuando le llueve en la periferia o le llega, le difunde acetilcolina, las células musculares tienen el receptor de la acetilcolina, todas las fibras musculares estriadas ponen en su membrana receptor de la acetilcolina, bueno, acá no se ve, y a más ligando receptor, o sea, a más complejo acetilcolina, receptor acetilcolina, más fuerte es la contracción. Desde ya voy diciendo que cada vez que mueven un músculo voluntario, ustedes están descargando desde neuronas motoras a las células de ese músculo, las bañan con acetilcolina. La acetilcolina es excitadora, estimulante o estímulo para la contracción de los músculos esqueléticos. Y a la vez es una excelente inhibidora de la contracción de los músculos lisos. O sea, la misma sustancia que da como respuesta contracción en el músculo esquelético hace relajación en los músculos lisos del estómago, de los uréteres, el duodeno, vesícula biliar, hígado, arterias. ¿Este caso sería la misma señal y diferente respuesta? Exactamente. Las respuestas son realmente antagónicas. Por eso, decíamos antes de cerrar la parte anterior de esta clase, que íbamos a hablar de eso, de competencia antagonistas, agonistas. Pero bueno, por ahora hemos visto el primer sistema de transducción de señales, que es el del calcio, que es un poquito más simple. Los otros son peores, así que ya saben lo que va a venir. Dentro de todo, el calcio es bastante simple. Está guardado en reservorios cuando lo hay, como es el caso de esta célula esquelética. Y si la célula no tiene mucho reservorio de calcio, depende de abrir canales y dejarlo entrar desde el exterior. Pero siempre va a haber bombas para sacarlo del citosol. Bombas para afuera. Canales que cierro o abro para dejarlo entrar. ¿Y cuándo abro los canales? Cuando llegue una señal que se transduce en la célula elevando el calcio intracelular.
Y vamos entonces a repetir algunos conceptos. ¿Qué es una señal para una célula? Es lo mismo que el primer mensajero o mensaje. También se puede decir un estímulo o molécula química, ¿no? Es aquella molécula que cuando se una a su receptor específico, significan una información o estímulo para esa célula. Estos primeros mensajeros, si tienen receptor en la membrana, son de naturaleza proteica y seguro hidrofílica, o sea, lipofóbicos. Tienen su receptor en el exterior celular. Y que, como permanecen fuera de la célula unidos a su receptor, se transducen en la aparición de una molécula intracelular o citoplásmica llamada segundo mensajero o mensajero intracelular, que es como que hace las veces internamente de la molécula que quedó fuera. Para cada primer mensaje en una célula determinada, ¿no? Para cada primer mensajero que llegue a esa célula, esta célula tendrá un segundo mensajero interno que va a aumentar en su interior. Esto va a que, por ejemplo, para el músculo, el calcio es un segundo mensajero intracelular que responde al primer mensaje acetilcolina. Pero no es que la célula muscular solo responda a la acetilcolina, puede responder a otras sustancias que unidas a su receptor también desaten la contracción muscular o bien desaten otras respuestas mediadas por calcio. O sea, esta fibra muscular no solo usa calcio siempre para responder a la acetilcolina y puede usar el calcio para otras respuestas también, como activar enzimas y demás, que no sea siempre la actividad enzimática, la actividad contráctil, digo. Bien. Entonces, ¿y qué es la transducción entonces? Transducción de señales. La transducción de señales es un mecanismo empleado por las células para transferir la información de señales externas al interior celular y así generar la respuesta. Uno de los mecanismos conocidos de transducción es utilizar ante la señal externa el incremento del segundo mensajero calcio intracelular. Qué carita, mamita. Profe, una pregunta. Pablo está así, Sara está así. En el caso que habíamos visto en el capítulo anterior del mecanismo de secreción de insulina, que también participaba el calcio, pero ahí no era mediante un receptor, digamos, era mediante la entrada de glucosa por canales. ¿También se consideraría un ejemplo de esto o no, porque no tiene un receptor en la membrana? Es lo mismo. Es lo mismo. La saturación de receptores con glucosa era el primer mensajero para esa célula que integra además la información y que lo resuelve, ¿sí?, con la acumulación de insulina, elevando como segundo mensajero el calcio, y ese calcio hizo que se exocite la insulina. ¿Sí? Muy bien. Profe,
¿En qué caso no va a intervenir el calcio para estimular esa respuesta? Cuando decís esa respuesta, ¿es cualquiera o estas en específico? O sea, sería, el calcio siempre va a actuar, la intervención del calcio siempre va a estar, siempre y cuando que la unión con el receptor de membrana no pueda, digamos, no puede necesita la mediación del calcio, sí, sí o sí, digamos. Para todo lo que ¿Hay sea algún respuesta de movimientos, exocitosis, secreciones, sí, Ajá. sí. Entiendo dónde va porque uno se confunde mucho con esto y va probando cosas hasta que se da cuenta de que le está errando. Pero es así como vos decís, siempre que haya algún tipo, estamos a un nivel de fisiología básica. Hay de todo y hay muchas cosas que no son así, pero en este nivel que están aprendiendo ustedes, digamos que siempre que ustedes encuentren que se exocitó, que se movieron cosas dentro de la célula, que se contrajo, ahí estuvo el calcio y el ATP. Energía para mover y calcio para activar las proteínas que mueven las cosas. Sí. Hay casos en donde el incremento de calcio se usa para generar carga positiva interna y generar un cambio de voltaje en la membrana, porque si aumenta aún más dentro de la célula, vos tenés que se te achica la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces se acerca al cero. Otra forma, digamos, de actuar el calcio es que al elevarse intracelularmente, la célula se haga más fácil de salir del reposo. Y esto se usa como una otra forma de despolarizar la célula que no sea ingresando sodio. Abrís canales de calcio y tenés algo parecido, muy similar a haber abierto canal de sodio. O sea, la membrana se te despolariza. De hecho, van a ver ustedes que para que una célula, después lo vamos a ver, para que una célula del corazón se contraiga, el corazón no es como estos otros músculos que yo dejo entrar sodio, cuando llega la señal se despolariza la membrana y esto hace que se abran los canales de calcio y entonces se contrae. En el corazón inicia el sodio ingresando, cambia la polaridad de la membrana, se abren los canales de calcio de la membrana plasmática, dejando también entrar calcio, pero más tarde que lo hizo el sodio. Entonces, entra el sodio, despolariza la membrana, la célula se empieza a contraer, pero después ingresa calcio. Entonces sostiene más la contracción y después se guarda todo el calcio y se relaja. Por eso es que cuando uno, lo voy a hacer como esquemáticamente con mis manos, cuando uno tiene una fibra contráctil esquelética, brazo, mano, cualquier dedo, la fibra esquelética solo dependiente de sodio, que abre calcio, eleva calcio y contrae, hace esto y suelta. En cambio, esta es una contracción como brusca que no se sostiene mucho tiempo y suelta. Yo te pongo un balde en las manos y después empiezas a agotarte, porque la fibra esquelética está hecha para cambiar el potencial de membrana con entrada de sodio, eso abre calcio, contrae, guarda calcio y relaja. En cambio, eso es así y así. ¿Cómo se contrae el corazón? Ustedes vieron cómo hace el corazón, que es como mirando una aurícula nomás o un ventrículo. Hace esto. Hace como una onda, o sea, cada célula se va contrayendo y sostiene la contracción hasta que relaja. Dura como más la ondita de la contracción. ¿Por qué? Porque arranca con despolarización con entrada de sodio que abre calcio,
pero luego se abren los canales de calcio, entonces se sostiene la contracción y luego se guarda calcio y relaja. Entonces, ese es un ejemplo para responderte a vos que estás inquieto con eso y me encanta, de que el calcio cuando aparece intracelularmente aumentado no solamente está involucrado en movimiento, vesículas, contracción, sino que también puede estar involucrado en sostener más largamente o con mayor duración la contracción o la exocitosis o el movimiento de una endocitosis. Eso se juega abriendo y cerrando canales, abriendo más largo tiempo los canales, cerrándolos y así. Y bombeando rápido, bombeando con muchas bombas, con pocas bombas. Hay mucha inteligencia en todo esto. Bueno, entonces, me queda lo último. ¿Cómo pasamos de una señal en la membrana a abrir los canales de calcio y que el calcio aumente en el citosol de la célula? Porque normalmente la llegada de una de estas señales a unirse con su receptor, lo que hace en primer lugar es despolarizar la membrana, que era más menos, y la convierten en menos más. Al despolarizar la membrana, lo hicieron por hacer ingresar sodio. Y ese cambio de voltaje en la membrana, que después se contagia, por decirlo así, a los reservorios de calcio, abren los canales de calcio que dependen de voltaje. O sea, le cambiaste el voltaje y el canal de calcio que estaba cerrado cambió la polaridad de la membrana y ¡plum! Se abrió. Entonces se escapa el calcio. Eso lo digo solamente para rellenar el hueco a los que ya hayan entendido lo anterior. Si no lo entienden, por ahora quédense tranquilos. Acá tienen, digo esto porque es un ejemplo de cómo vamos a ir uniendo. ¿Para qué vimos el potencial de reposo en las membranas? Bueno, porque esta célula estaba en reposo, pero cuando le llegó la adrenalina y se unió a su receptor, lo que hizo fue disparar que se abran canales de sodio, cambió la polaridad de la membrana y corrió por toda la membrana como una corriente eléctrica de despolarización. Eso hizo que los canales de calcio que solamente se abren o cierran con voltaje, con cambios de voltaje, se abran y entonces flujo de calcio acá. Entonces la célula exocitó. Mientras se guardó de nuevo el calcio por las bombas, se cerraron los canales de calcio. ¿Y por qué? Y porque se restauró el potencial de reposo. Se volvió a sacar sodio, se volvió a todo lo que hay que hacer para repolarizar y entonces se deja de exocitar. En el caso este llega la acetilcolina a la fibra muscular, se une a sus receptores, la unión acetilcolina con receptor cambia el voltaje de la membrana, entra sodio, cambia el voltaje de la membrana, eso corre, hace que ese cambio de voltaje llegue también al retículo sarcoplásmico, el cambio de voltaje abre los canales de calcio, se hace un flujo, un chorro de calcio acá, se contraen los sarcómeros de la miofibrilla, se contrae la célula y por lo tanto todas se contraen porque todas recibieron acetilcolina, por lo menos localmente, se contrajo el músculo. Las bombas, bueno, luego actividad de la sodio-potasio ATPasa, cierre de los canales de calcio y demás, las bombas lo guardan, lo retiran y esto se relaja. Entonces ahí tiene un ejemplo de el músculo estaba tranquilito, relajado, porque estaba con potencial de membrana en reposo. Pasó a potencial de acción, significó contracción. Vuelve el reposo, relajación. Y acá volvemos a ese primer principio que dijimos. No habría movimiento, actividad, funciones vitales, si no hubiera membranas, primero, que están en ese reposo, pero que significa que ya hay
un voltaje, con lo cual es sensible, porque cambiarle el voltaje es que esa membrana sea sensible. Si no hubiera esa pila, ese desequilibrio eléctrico en las membranas, bueno, no habría cómo cambiarlo para que la célula, digamos, tuviese información de que algo se modificó. Bien. Voy a decir, y solo para cumplir con que habíamos dicho algo de eso y que vamos a decir algo de eso, algo rapidísimo, que a lo mejor Fede me quiere acotar algo después, pero vamos a decir que ante una célula cualquiera que en su membrana tenga receptores específicos, ¿sí? Sean el mismo tipo o haya diferentes, por ejemplo, R1 y R2 para la misma sustancia, ligando o mensajero, primer mensajero, o señal. Existen sustancias, bueno, fíjense que yo lo hice porque esta encajaría justo ahí con los aminoácidos de este receptor, ¿no es cierto? Bueno. Existen sustancias a veces que pueden colocarse en algún lugar de la molécula receptora y de esa manera impiden que la molécula señal se una a su receptor. Por ejemplo, yo hice acá esta bolita azul que impide que calce, entonces esta molécula sería un inhibidor específico de, supongamos, acetilcolina y su receptor de acetilcolina. Esto existe naturalmente, o sea que sectores de tejidos o células de algunos tejidos liberen sustancias para inhibir la respuesta de una célula, o sea, inhibir a nivel receptor que se acople la señal. Entonces, si yo tengo un exceso de respuesta a acetilcolina en un músculo, otras células pueden liberar el inhibidor de acetilcolina, inhibiendo entonces la actividad de acetilcolina en el músculo. ¿Eso es un ejemplo de competencia, por ejemplo, en la membrana? Parecido, ahora iba justamente a aclarar eso. Dice Federico, por ejemplo, los beta bloqueantes del corazón a nivel farmacológico. Perfecto. La adrenalina en las fibras del músculo cardíaco tienen receptor beta 1 y beta 2, o sea, receptores beta para la acetilcolina. Perdón, para la adrenalina, me equivoqué, adrenalina. Entonces, un corazón que se dispara de más, que hace taquicardia, o que tiene arritmia, hace tac, 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 y después nada, y después tac, tac. ¿Qué se le da? Aprovechando esto que funciona así en fisiología, se aprovecha el inhibidor específico y en este caso se le da al paciente por boca un inhibidor beta bloqueante, o sea que anula al receptor beta de la adrenalina y entonces al no haber unión de tanta adrenalina a sus receptores, baja la respuesta adrenalínica y ya no se contrae tanto el corazón. Eso es un inhibidor liso y llano pelado. Después existe lo que se llama el inhibidor competitivo. Lo hace inhibe la acción de la señal
pero porque compite por el receptor. Entonces esto se diseña a veces en laboratorio y también existe en lo fisiológico o natural. Se diseña una molécula que pueda encastrar, aunque sea diferente, pero que encastre en el receptor. Entonces yo le doy mucho de esto por boca al paciente y entonces al haber más, ocupan más los receptores e inhiben la acción por competencia, compiten el natural y el de diseño por el mismo receptor. Entonces eso es bajar la respuesta a la señal por inhibición competitiva o competencia. Luego existe lo que se llama el agonista y el antagonista. El agonista es otra sustancia del organismo y también puede ser terapéutica o de diseño que no es igual a esta sustancia, es otra, pero que se puede unir al receptor y generar la misma respuesta. Un agonista o son agonistas entre sí las señales que generan en las células la misma respuesta. Un ejemplo, perdón, Maja. Diga. De los agonistas es los anticonceptivos, los estrógenos y los anticonceptivos. Es la misma molécula que el estrógeno natural que produce el cuerpo, solamente que tiene alguna modificación para que su vida útil sea más prolongada o no se degrade tanto, y hace el mismo efecto que el estrógeno natural, solamente que tiene ese sentido. O sea, es agonista del estrógeno natural del cuerpo. Eso, genial el ejemplo. Bueno, y también cuando nos dan hormona tiroidea, también es agonista de la tiroidea natural, ¿no? O sea, hacen el mismo efecto. Y la palabra ahora es más fácil, el antagonista es una sustancia que, por supuesto, que utiliza sus receptores y genera la respuesta contraria. Entonces, si tengo una sustancia como la acetilcolina que genera contracción en el músculo esquelético y yo tengo una persona que entra en tetanía por exceso de acetilcolina, digamos, llegando al músculo, le tengo que dar un antagonista de la contracción muscular esquelética. Entonces, hay sustancias también naturales y también de diseño, por ejemplo, ya me va a salir el nombre, bueno, no importa, después me acordaré, estoy cansada, que se dan por boca y que cuando llegan a la fibra muscular generan la retracción del calcio y la relajación muscular. Dicho sea de paso, acaban de entender ahora otra cosa muy interesante, importante para el laboratorista. Llega acetilcolina liberada desde las neuronas a la fibra muscular estriada. Pero para que se contraiga dijimos que tenía que liberarse calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Y ese calcio de dónde lo tomo inicialmente la célula? Lo tomo de acá afuera, del medio interno. Entonces, si una persona tiene la calcemia bajísima, hay poco calcio en el medio interno, o sea, extracelular. Entonces, acá va a haber poco y en el reservorio va a haber poco. ¿Qué le pasa a esa persona? Que por más que la neurona le digamos, moveme el brazo, contraeme los músculos del brazo. Y no va a haber respuesta contráctil. Claro, en general uno puede contraerlo, pero se cansa, se agota.
rápidamente porque no puede repetir la contracción porque ya agotó el calcio y es poco y el músculo tiene poca fuerza. Entonces, cuando baja mucho la calcemia, además de tener problemas de hueso y dientes, el otro problema es que no hay tono muscular, está flácido el músculo, y cuando hay contracción es pobre, con poca fuerza. Por eso también, bueno, después lo vamos a ver. ¿Se entendió? Importante el calcio, entonces, no solo para la estructura del tejido óseo, sino, ya vimos, para todas las secreciones, para las neuronas que pueden exocitar neurotransmisores, o sea, la actividad nerviosa en sí, miren, y además, encima, para la contracción muscular que tenga la suficiente potencia, la suficiente fuerza. Entonces, el ion calcio es sumamente importante también cuando hacemos el screening en plasma de electrolitos y de iones, ver el valor de calcio y de magnesio, pero fundamentalmente de calcio. Muy importante el calcio, ¿eh? Bueno, a lo mejor nos queda alguna cosa, pero como hoy ha sido muy pesado el contenido, vamos a dejar ahí. Dice Federico, vimos algo parecido en las enzimas, en biológica. Claro, las enzimas son un caso espectacular. En vez de competir por un receptor, compiten por su sustrato, compiten por sustratos. Se inhiben también, se pueden inhibir, pueden ser antagonistas, o sea, una sintetiza algo y esta lo degrada, lo mismo que la otra sintetizó. Pueden ser agonistas, sí. La anemia es otra condición. No entendía. ¿Y la anemia es otra condición de qué? No entendí eso. Rocío, creo que preguntaba con respecto a lo del calcio, cuando bajaba, ¿qué sucedía? Y yo preguntaba si era anemia. Yo le respondí que no, que la anemia es otra condición externa que no tiene que ver con... Claro, que es otra cosa distinta, claro. Sí. Bueno, muy bien. Y después Javier preguntaba sobre la epilepsia. ¿No? No sé, Javi, ¿a qué te referías si querías preguntar con eso? También si había alguna deficiencia o algo sucedía con el calcio o cómo actuaba el calcio en esos casos y si estaba relacionado en ese sentido con la contracción muscular o qué sucedía particularmente. Chao, Ricky, anda tranquilo que ya son las 9, se pueden ir todos los que necesiten irse. Bueno, a ver, nosotros cuando hablábamos de establecer un potencial o un voltaje en las membranas, dijimos que es fundamental potasio, pero que a su vez potasio para ser el fundamental necesita la condición previa de distribución de sodio, cloruro y aniones no difusibles o no penetrantes del interior celular. O sea, todo hace falta, porque para que potasio se distribuya y se sostenga, tienen que estar las bombas bien, tienen que estar el sodio y el cloruro bien, el proteinato bien, en fin. Con lo cual, lo que estoy diciendo es, también calcio, magnesio, todo, protón, todos juegan. Del interjuego de todos sale el potencial final de reposo. Y esto es importante, porque si yo saco potasio, saco calcio, y obviamente que el potencial de reposo ya no va a ser menos 90 o menos 75 en las neuronas, ¿me entienden? Entonces, claro que cambia la cosa si yo empiezo a sacar calcio. Y claro que puedo llegar a modificar tanto, ojo, sacando por ejemplo calcio, puedo llegar a modificar tanto el potencial de reposo que mueva el umbral, y entonces las neuronas, en vez de estar acá abajo y tener que tuvo un cambio de señales bárbaro para disparar el potencial de acción, están ahí al toque y me disparan de cualquier cosa. Y entonces disparan y tengo una epilepsia. Entonces, todos juegan acá. Obviamente que es muy importante potasio, es muy importante cloruro, sodio,
pero también es importante calcio, magnesio, fosfatos, todos juegan, porque a su vez influyen sobre el comportamiento de potasio y en fin. Sí, claro, hay epilepsias o hay picos epilépticos que se dan porque no funciona bien el riñón y entonces perdió todo hacia la orina, se perdió, por ejemplo, el potasio, el calcio, y bueno, entonces entran a disparar las neuronas, ¿sí? Claro que sí. Ok, gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, hipocalcemia, exacto, valor en sangre o concentración, para hablar bien, de calcio en sangre menor que el rango normal, o sea, menor que el límite inferior de valores normales. Hipercalcemia, que es más rara, pero ocurre, hipercalcemia, valor de calcio en plasma por arriba del máximo del rango normal. La hipercalcemia, por ejemplo, los que vean más tele y esas cosas, se da mucho, por ejemplo, en la gente esta que le han puesto metacrilato o metacril en glúteos, mamas y demás, como una sustancia no permitida, digamos, no autorizada por lo dañina que es, porque justamente hace un desbalance de calcio y hace que haya retención de calcio, hipercalcemia. Bueno, vayan resolviendo entonces todo lo que puedan de la guía hasta lo que hemos visto hasta acá. Bueno, nos vemos entonces, si no hay alguna pregunta urgente, nos vemos entonces el viernes. Hasta el viernes, Gracias, profe. profe. Estén bien. Chao, profe. Besos. Cuídense, nos vemos.